Tata Lázaro, después de Benito Juárez, el presidente más importante y más querido que hemos tenido los mexicanos, un hijo de la revolución, fue el michoacano Lázaro Cárdenas del Río. Tata Lázaro, así lo llamaban las mujeres y hombres michoacanos, los más pobres, los purépechas. Tata en purépecha significa algo así como padre, don, señor. Era una forma respetuosa de dirigirse a él. Tata Lázaro nació el 21 de mayo de 1895, de origen humilde y tuvo una educación rudimentaria. Se incorporó en 1913, a los 18 años, a la Revolución. Cárdenas se incorporó a las fuerzas constitucionalistas del general Guillermo Garda en Apatzingán y en agosto de 1913 participó en su primera acción militar, la toma de Aguililla, en Michoacán, contra las fuerzas de Victoriano Huerta. El ascenso en la carrera militar del joven Lázaro sucedió de manera vertiginosa, y después de haber pasado por las filas del general Plutarco Elías Calles, entre otras operaciones, a los 25 años fue designado general brigadier, una situación que el destino aún no llamaba al Tata Lázaro. Fue cuando, al asumir Obregón la presidencia de la República, Rafael el Granito de Oro Buelna fue nombrado general de brigada y ocupó el cargo de secretario particular del general Estrada, subsecretario de Guerra y Marina, con quien más tarde acompañó a la zona militar de Guadalajara como su estado mayor, hasta que al momento de imponer Obregón a Calles como candidato a presidente en las elecciones de 1924, se le revelan las 3/5 partes del ejército, encabezadas por el entonces gobernador de Sinaloa, el tenor Adolfo de la Huerta, iniciando desde el noreste un avance para tomar la Ciudad de México. En el trayecto, el Granito de Oro derrota a Lázaro Cárdenas en la Sierra de Michoacán, en Huejotlitlán, y al encontrar herido al general Cárdenas después de derrotarlo, le perdona la vida y lo envía a su casa en Guadalajara a curarlo y otorga la libertad a los subordinados de Cárdenas. Cosas del destino. Fue uno de los discípulos más allegados del sonorense Plutarco Elías Calles. Halló de su gusto y apoyó el plan de Agua Prieta, que desconocía al presidente Venustiano Carranza. Apoyado por Calles, alcanzó la gubernatura de su estado para el periodo de 1928 a 1930, donde puso en marcha la estrategia política y social que realizaría posteriormente en toda la República. Después fue ministro de Guerra en el periodo 1932-1934. En 1934 llega a la presidencia de México, siempre bajo la protección de Plutarco Elías Calles, quien seguía ejerciendo gran influencia en la vida política mexicana, pero una vez en el poder, se emancipó de su tutela y adoptó una línea política propia, más inclinada al socialismo. Incluso expulsó del país a su protector, que tuvo que exiliarse en los Estados Unidos en 1936. Lázaro Cárdenas se encargó de llevar a la práctica las preocupaciones sociales de la Constitución de 1917. Esto quedaría claro al ser aplicados por primera vez los artículos 27 y 127, referidos a la propiedad de la nación sobre las tierras, minas y recursos naturales,
y a lograr mejores condiciones para campesinos y obreros. Asimismo, llevó adelante una política de nacionalizaciones especialmente trascendente en lo que respecta al petróleo y los ferrocarriles. La petrolera se llevó a cabo el 18 de marzo de 1938. La expropiación petrolera, lo que lo enfrentó con los Estados Unidos y lo obligó a buscar compradores en Alemania. También apoyó la repartición de tierras que escasamente había sucedido. Quería eliminar las desigualdades sociales y pensaba en el ejido como la liberación económica absoluta del trabajador del campo. Con su reforma agraria eliminó el latifundismo y repartió cerca de 18 millones de hectáreas de tierras. Así como durante su sexenio, Cárdenas fue el regreso de los yaquis deportados y desplazados durante la guerra genocida de Porfirio Díaz. Su política fue el reconocimiento de facto de las autoridades tradicionales, la exclusividad para la tribu de pescar en el sitio de las Guasimas y Bahía Lobos, así como de exportar y explotar los recursos forestales de la Sierra de Bacatete a favor de los individuos que no estaban adscritos al ejército. Por su parte, la solución que se le dio al problema agrario en el Valle del Yaqui consistió en el reconocimiento a la tribu de la margen derecha del río y la Sierra del Bacatete, registrándose alrededor de 460,000 hectáreas de agostadero y 20,000 hectáreas de riego. También se estipuló el derecho de la etnia para disponer del 50% del almacenamiento de la presa La Angostura, entonces en construcción. Cárdenas logró cambios bruscos y definitivos de los asuntos políticos, como el de los cristeros. El sacerdote Javier Cacho explicó: entonces siguieron persiguiendo ya a los cristeros desarmados y a matarlos. Entonces se volvió a levantar en armas, ya no en una forma tan grande como lo habían hecho en 1926, hasta que en época del general Lázaro Cárdenas sí se llevó a cabo una amnistía real. Entonces sí ya se acabó totalmente lo que se conoce como la Segunda Cristiada. Para ello tuvo siempre el apoyo y sostén ideológico del radical Francisco J. Mújica. Durante el cardenismo se creó el Partido Acción Nacional, quedando a cargo de Manuel Gómez Morín. Lázaro Cárdenas llevó a cabo profundas reformas en la educación. Implementó la educación socialista, técnica y nocturna para trabajadores. Creó el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México. Transformó el Castillo de Chapultepec en Museo Nacional de Historia, trasladando para ello la Casa Presidencial al Rancho de la Hormiga, llamándola desde entonces la Casa Presidencial de los Pinos. Durante el gobierno de Cárdenas se dio la época dorada del cine de oro mexicano, con artistas como Pedro Infante, María Félix, Mario Moreno Cantinflas, Sara García y muchos otros. El cardenismo dio pruebas de tolerancia y capacidades de pluralidad al aceptar a Trotsky como refugiado político. En la lucha contra el fascismo de aquella época se recibió a los refugiados republicanos españoles que, una vez habiendo perdido la guerra civil en 1939, huían del régimen de Franco. Lázaro Cárdenas gobernó con el poder de las masas populares. Las convocó, las escuchó, hasta cierto punto las organizó y las convirtió en el actor principal de su programa de gobierno. Eso explicó y explica que cuando necesitó a la gente estuvo ahí con él, y que no hubo poder político o económico nacional o extranjero que pudiera desbarrancarlo. La figura del general Lázaro Cárdenas del Río crece más con el paso del tiempo, en la medida que el político de nuestros días se convierte en una especie de producto chatarra
que se anuncia con grandes virtudes por televisión y sirve para muy poco al momento de adquirir el poder. La memoria de Lázaro Cárdenas no necesita de spots para quedar fija en el imaginario del pueblo. Lázaro Cárdenas dio dignidad a la presidencia de la República desterrando el maximato callista que subordinaba el poder constitucional a un poder fáctico ajeno a las instituciones. Fue también un gobernante demócrata que ejercitó el poder con apego a los principios republicanos, que no era la regla de aquellos días. En la segunda década de los 30, Hitler gobernaba en Alemania y Stalin en la Unión Soviética, uno de los cuales era de derecha y el otro de izquierda, pero ambos eran dueños de un poder totalitario. Lázaro Cárdenas recibió en México a los judíos perseguidos por Adolfo Hitler y a León Trotsky, perseguido por Joseph Stalin, y también le abrió el corazón del país a los republicanos españoles perseguidos por la dictadura de Francisco Franco. Lázaro Cárdenas dejó la presidencia en 1940. Posteriormente enfermó de cáncer y murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970 a los 75 años de edad. Lázaro Cárdenas del Río es el ejemplo de lo que significa un estadista verdadero. A diferencia de los posteriores gobernantes, después del año 70,